Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 482. Una brizna de esperanza se rompe. León III pospuso hasta el final lo que debía hacer. Eso era, precisamente, reunirse con su hijo, el príncipe Alfonso. Su amante Isabella y la esposa de su hijo Ariadne se enfrentaron en una pelea, y una perdió al hijo que llevaba en el vientre, y la otra estuvo a punto de morir tras ser azotada. ¡Qué dolor de cabeza, qué dolor de cabeza! No se podía evitar hablar de si la culpa era de Isabella o de Ariadne, si quedaba algún castigo más para Isabella, si Ariadne también debía ser castigada, si una debía disculparse con la otra, etc. Pero León III odiaba esa conversación más que a la muerte. A diferencia del pasado, cuando podía decidir a su antojo, ahora tenía que complacer a su hijo adulto, prestando atención a sus deseos. La conversación que debía tener con Alfonso estaba más cerca del ámbito de la negociación que de la notificación. No le gustaba en absoluto. Posponía las reuniones que no producirían una conclusión a su gusto, desde la fecha de inicio hasta el infinito. Si hubiera podido, nunca habría visto la cara de su hijo. Pero como ocurre con todos los hábitos de procrastinación, haberlo hecho de inmediato sin posponerlo habría dado mejores resultados. Esta vez también fue así. ¿Escuchó la opinión de la sociedad? Se ha invertido 180 grados. Mientras León III se demoraba y no se reunía con el príncipe Alfonso, la marquesa de Chivo, la condesa de Balzo y Camelia y sus amigas trabajaron diligentemente. En solo unos días, la sociedad aristocrática de San Carlo, donde la simpatía por Isabella había ocupado una parte considerable, cambió completamente de opinión. La princesa no la princesa, sino la condesa, por cierto. De todos modos, dicen que la condesa de Mare derramó lágrimas, preguntando si podría volver a verla, aunque no hubiera sido bautizada. ¡Qué pena! ¿No es la primera vez que la condesa Contarini hace abortar a un hijo ajeno? Esta parte fue gracias al brillante trabajo de Camelia y sus amigas. Camelia ya no podía salir a la sociedad, pero Julia y Cornelia sí. Junto con la señorita Bedelía, la hermana menor de Cornelia, salieron a las reuniones de las jóvenes y sacaron el tema a colación. ¿No recuerdas lo que Isabella le hizo a Camelia? Oh. Las historias que circulaban en las reuniones de las jóvenes se extendieron a las reuniones de las damas a través de las conexiones de sus madres. Ah, ¿sabe? El barón Castiglione. ¿La casa que importa telas? Es un barón, pero muy rico. La condesa Contarini también empujó a la hija de esa casa y la hizo abortar. Oh, ¿por qué tanta enemistad? En la fiesta del salón de costura el año pasado, la hija del barón Castiglione era la prometida original del conde Contarini. Ah, sí. Le quitó al hombre, la acosó porque no soportaba ver a su antigua prometida, y después de casarse de nuevo, hasta le hizo perder al bebé que llevaba en el vientre. No, si ella misma lo quitó, ¿por qué se enoja ella? ¿Quién diría que ella era la prometida original? Sí, concedamos 100 veces que odiaba a la ex prometida de su marido. Eso puede pasar, pero su propia hermana es otra historia. ¿Cómo puede matar al hijo de su propia hermana, a su propio sobrino? Incluso es el hijo del príncipe. Pobre criatura que no pudo ser bautizada y no podrá reencarnar. El día en que León III no tuvo más remedio que ver a Alfonso en el desayuno regular, la opinión de la sociedad ya había cambiado por completo. Que Isabella ya era una reincidente y que el pobre bebé del príncipe había muerto sin ser bautizado, era el núcleo de la nueva ola de simpatía. Mientras la nueva ola de críticas hacia Isabella crecía con fuerza, el príncipe Alfonso, el ojo del huracán, apareció ante su padre. Majestad, hace mucho que no nos vemos. El saludo más común del príncipe Alfonso al entrar en el pequeño comedor del rey, Majestad, hace mucho que no nos vemos, sonó en los oídos de León III, que tenía muchas cosas de las que avergonzarse, como hace mucho que no nos vemos. Es realmente difícil tener una audiencia con su rostro, Su Majestad, esa basura que huye como una anguila. Ejem. León III no pudo ocultar su malestar desde el principio y tosió ruidosamente. A pesar de ello, Alfonso preguntó sin perder la compostura. Su viaje a las termas fue tranquilo. Sí, la próxima vez pienso llevar también a Isabella.
Fue una confesión que se le escapó antes de que pudiera decirle a su hijo que se sentara. Por muy buen carácter que tuviera Alfonso, no podía evitar reaccionar a tal provocación. Las gruesas cejas del príncipe se alzaron. Alfonso replicó lentamente. No tienes intención de echar a esa mujer. Esto era lo mínimo que Alfonso había esperado. Incluso si se libraba de la pena de muerte, no podía soportar ver a Isabella de Contarini deambulando por la corte. Sin embargo, León III albergaba un resentimiento en un punto verdaderamente nuevo y sorprendente. Esa mujer. El rostro de León III se puso rojo y gritó. Respeta a la mujer de tu padre. Fue una ira repentina. No tenía lógica. Isabella es mi concubina oficial, no es una mujer cualquiera. ¿Concubina oficial? A pesar del grito de León III, la expresión del príncipe Alfonso era muy peculiar. Se le pedía al único heredero del rey que respetara a la concubina oficial del rey. Aunque no pudo ocultar a la concubina para evitar encontrarse con ella, el viejo rey no tenía ni idea de lo que era importante en ese momento. Se podría haber discutido la jerarquía de estatus. Se podría haber preguntado si era correcto establecer una superioridad así entre el único príncipe legítimo, que no era el príncipe heredero pero sí el segundo en el orden de precedencia, y una simple condesa. Pero la pregunta que Alfonso hizo fue un enfoque desde un ángulo muy diferente. ¿Alguna vez defendió a mi difunta madre de esta manera? León III se quedó sin palabras por un momento. En su mente pasaron como un relámpago los momentos en que había maltratado a Margarita por defender a Rubina, pero no hubo ninguno al revés. El rey, sin palabras, no pudo contenerse y estalló en ira. ¡Qué insolencia! Se había enojado tanto porque tenía una vaga sensación de que estaba haciendo algo mal. No lo sabía con certeza. Simplemente la ira le hervía por la idea de que no podía perder. Las venas de su garganta y sienes se hincharon de un azul oscuro. Eres mi hijo y antes de ser mi hijo, eres mi súbdito. Quería decir que no había nada especial en él, así que no debía desafiarlo. León III señaló a su hijo con el dedo. Debes postrarte ante mí y obedecerme. Padre. El hecho de que no hubiera levantado la voz hasta ahora era una paciencia sobrehumana. O tal vez la situación era tan absurda que la ira aún no había hervido. Alfonso resumió la situación en una frase. Esa mujer mató a su nieto, padre. Los labios de León III temblaron. Si Isabella era acusada de regicidio, nunca podría salvarla. Desde el punto de vista de León III, cuanto más cierta fuera esa afirmación, cuanto mejor fuera el resumen, menos debía estar de acuerdo. No lo aprobé. León III rugió como si explotara. Esa sirena de pelo oscuro es la mujer que trajiste por tu cuenta y yo nunca reconocí a esa mujer de baja cuna como mi nuera. Parecía que el hecho de que él mismo había codiciado a Ariadne en el pasado, y que Isabella y Ariadne, a quienes él había traído, eran hermanas, había desaparecido por completo de la mente de León III, quien criticaba el estatus de Ariadne. ¿Cómo puede manchar la sangre de un monarca con una mujer que ni siquiera es de noble cuna, cuya madre era una sirvienta de trabajos humildes? Padre. Una mocosa nacida del vientre de una madre de baja cuna, que de todos modos no puede ser heredero, no es mi nieto. Alfonso sintió que algo se rompía en su cabeza. Todas las acciones actuales de León III eran patéticas y al mismo tiempo ardían con malicia, pero hasta ahora, él había tratado de interpretar las acciones de su padre de la mejor manera posible. Tenía la esperanza de que, como rey de un país, tendría un mínimo de responsabilidad, pero sobre todo, porque aún le quedaban algunos recuerdos felices de su infancia. Nuestro heredero, mi perrito dorado y peludo. La luz del sol deslumbrante, la risa alegre de su madre. La voz jovial de su padre y sus fuertes abrazos. La sensación espacial de su padre levantándolo en brazos en el jardín trasero de su madre, lleno del aroma de los lirios. Los tiempos felices de la familia de tres solo quedaban como fragmentos de memoria. Y ese breve fragmento mantuvo a Alfonso junto a León III durante mucho tiempo, como un pegamento muy fuerte. Incluso cuando estaba encerrado en el palacio de Gálico, anhelando la repatriación a su país, o cuando esperaba suministros que no llegaban en la Guerra Santa, bebiendo agua fangosa y perdiendo a sus leales subordinados sin medicinas, él creía que la situación en su país simplemente no era favorable. Creía que en el reino etrusco no sabían lo que le estaba pasando,
que la ayuda se retrasaba debido a los mares agitados, y que su padre realmente no lo había abandonado. Era una creencia que no tenía nada que ver con la verdad. Era la fe que lo sostenía. Pero ahora, las palabras de León III eran realmente un abuso verbal que no mostraba ningún respeto por Alfonso. La ausencia de la más mínima afecto y consideración se revelaba descaradamente, por mucho que se esforzara en ocultarlo. Mirando los grandes ojos grises azulado de su hijo, León III vio fragmentos del pasado. Lo que veía ahora era la imagen de la reina muerta, que siempre lo había mirado con lástima desde una superioridad moral. El viejo rey tembló. Eso, me da igual si muere o no. León III gritó. Ni se te ocurra pedirme nada porque eso haya muerto. No había nada que pedir. Bueno, solo una cosa. Un duelo sincero. La otra parte no tenía la intención ni la capacidad de dárselo. Alfonso se levantó bruscamente de su asiento. Miró fijamente a los ojos de su padre y espetó. Usted se arrepentirá de este día. El viejo rey se retorció como si tuviera un ataque. ¿Usted? León III jadeó y gritó. Oigan, ¿hay alguien ahí?